Bueno, entonces, decíamos que la evaporación aprovecha la diferencia en el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas. En Por el, eso, profe. en el ejemplo, no me dijeron que era la temperatura, me dijeron un montón de cosas menos eso. Entonces, es que ahí es importante, voy a insistir un poquito en la definición, porque es que me dicen, es cuando una sustancia, no, si ustedes me dicen cuándo, yo les tengo que preguntar qué día. Y un punto de ebullición no es un día, ni una hora, ni nada. Entonces no puede ser un cuándo, ¿sí? Y si me dicen, es que el punto de ebullición es una sustancia que pasa, no, tampoco es una sustancia. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas. Que quede claro, es una temperatura. Listo, profe. Entonces, aquí, agua y sal como ejemplo, por ebullición, por evaporación, perdón, se puede extraer la sal del agua, se evapora el agua, queda la sal, así se extrae la sal marina en las salinas de Manaure, por ejemplo, en La Guajira, ¿sí? Y pues aquí me queda ponerles el montaje de la evaporación, ¿listo? Simplemente es calentamiento y se evapora la sustancia que tenga el menor punto de ebullición. Seguimos con la decantación. ¿En la decantación en qué se aplica? En mezclas heterogéneas líquido-líquido. Dos líquidos pero heterogéneas. ¿Cuál es la propiedad que se aprovecha aquí? La diferencia en la densidad. ¿Listo? Diferencia en la densidad. Como los líquidos tienen diferente densidad, se pueden separar por decantación. Ejemplo típico, el agua y el aceite. ¿Sí? Entonces aquí miren este montaje. Este se llama un embudo de decantación. ¿Qué tiene de especial este embudo? Que aquí tiene una llave que cierra el paso. Entonces, ¿cuál es el asunto? Aquí tenemos la mezcla, ¿sí? Aquí está el agua, aquí está el aceite. El aceite, como es menos denso, va arriba. El agua, como es más densa, va abajo. Entonces, lo que se hace es abrir esta llavecita y el agua comienza a salir, ¿sí? Entonces, digamos, si este es el límite del aceite, va a comenzar a salir el agua, salir el agua, salir el agua y el aceite llega acá, hasta que llega aquí al bordecito de la llave. Cuando llega al bordecito de la llave, se cierra la llave y pues listo, ahí ya quedó en el embudo el aceite y afuera quedó el agua. Y así funciona el embudo de decantación. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, hablamos ahora de la destilación. De la destilación es para mezclas homogéneas líquido-líquido. La propiedad que se aprovecha también es la diferencia en el punto de ebullición, pero en este caso son homogéneas, o sea, los componentes no se distinguen. Y aquí tenemos un ejemplo, el agua y el alcohol. Entonces, ustedes saben que cuando mezclamos agua y alcohol, no distinguimos cuál es cuál, ¿cierto? Entonces, esto es un montaje de destilación. ¿Cómo funciona el asunto? En este baloncito está la mezcla. Aquí hay agua revuelta con agua, ¿sí? Y comenzamos a calentar. Entonces eso se calienta y aquí hay un termómetro que mide la temperatura. Entonces, ¿qué va a suceder? Nota que esta temperatura va a subir hasta que llega a un punto. ¿A cuál punto? A un punto de ebullición de una de las sustancias que están ahí, es decir, a una temperatura determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En el caso del agua y el alcohol, si hiciéramos este experimento aquí en Madrid, ¿qué tendríamos? Que el alcohol se evapora más o menos a 70, 72 grados y el agua se evapora más o menos a los 94, 92 grados o hasta 96 incluso, ¿sí? Recuerden que eso varía con la altura. Entonces, claro, con esta diferencia tan grande, ¿qué va a pasar? La temperatura va a subir, digamos, hasta los 70, que es el punto de ebullición del alcohol. Y la temperatura se va a quedar quieta. Fíjese que a pesar de que estamos calentando, eso no se va a mover de ahí. ¿Por qué no se va a mover? Porque va a comenzar a salir vapor del alcohol, ¿sí? Se va a evaporar el alcohol. Ese vapor pasa por este tubo interno que tengo acá, el blanquito. Por ahí va el alcohol en forma de gas. Y alrededor de ese tubo
hay agua, esto azulito es agua fría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vapor entra aquí y entra en contacto con el agua fría, comienza a condensarse, es decir, a volverse líquido. Se vuelve goticas y esas goticas van a ser recogidas aquí en el recipiente. Entonces, a medida que se va evaporando el alcohol, se va condensando y se va recogiendo. Se evapora, se condensa, se recoge. ¿Entienden ahí, chicos? Sí, señor. Y mientras haya alcohol señor. aquí, esta temperatura va a quedar quietecita en la temperatura de ebullición del alcohol. Quietecita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo que esta temperatura comienza a moverse, comienza a subir otra vez, ¿qué quiere decir? Que el alcohol ya se me acabó y quedó solo agua. Y entonces va a comenzar a subir hasta que llegue al punto de ebullición del agua. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Termino de sacar todo el alcohol que hay aquí en el condensador, retiro este recipiente, pongo otro y espero a que haga el mismo proceso, pero con el agua. Y ya comienzo a recoger nuevamente agua. Y así se separa. ¿Sí la entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. Perfecto. Entonces, Señor. esa es la destilación. Entonces, sigamos. Hay otro que es el tamizado. El tamizado a veces lo confunden con la filtración, pero resulta que tiene algo de diferente. Profe, no se le escucha. A ver, ¿ya? ¿Mejor? ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Chicos, ¿me escuchan? Señor. Sí, No, sí, profe. Sí, Listo. profe, yo lo escucho. Ok, entonces sigo. El tamizado les decía que lo confunden con la filtración. ¿Por qué? Porque el tamizado es también una especie de separación muy parecida, sino que el tamizado se hace con una malla que tiene unos orificios más grandes y la filtración se hace con un material con unos poros muy chiquiticos. Entonces el tamizado se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sólidos o mezclas heterogéneas sólido-líquido, pero tienen que ser heterogéneas. ¿Cuál es la propiedad que se aprovecha? Diferencia en el tamaño de las partículas, igual que en la filtración. Y aquí tenemos ejemplos. El primer ejemplo es de dos sólidos, la arena y la gravilla. La gravilla es la piedra que viene a veces mezclada con la arena, ¿cierto? Y ustedes han visto en construcción que esa arena la pasan por una malla que se llama la zaranda y retiene la piedra y deja la arenita sin piedra. ¿Sí la han visto, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, esa zaranda recibe el nombre técnico o el nombre formal tamiz. Por eso se llama tamizado, porque es un tamiz. Y otro ejemplo de tamiz lo tenemos en la casa, fíjense, para separar el jugo de las semillas. Ese tamiz nosotros lo llamamos colador, ¿cierto? El colador es un tamiz también. Entonces, ojo que la diferencia entre el tamiz y el filtro es el tamaño de los huequitos. Repito, el colador de jugo es un tamiz porque es una malla con huecos grandes. El colador, por ejemplo, de tinto, el que se hace el tinto de cuncho, sería un filtro. ¿Por qué? Porque los poritos son muy pequeñitos. ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia? Señor. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. Profe. ojo, no es lo mismo colador y filtro. Son dos cosas diferentes, dos técnicas diferentes. Entonces, aquí en la imagen les muestro otro tipo de tamiz. Ese lo utilizan a veces en el campo y esto se llama un sedazo, ¿sí? Un sedazo o cernidor. Y este se utiliza ¿para qué? Por ejemplo, para separar la harina de trigo de la cascarilla o de otros componentes, o en este caso el azúcar pulverizada de otros componentes, ¿sí? Entonces, ese es el sedazo, pero también es otro tipo de tamiz. Sami, ¿tienes pregunta? Sami, Señor. ¿qué tienes la mano levantada? ¿Tienes pregunta? ¿No? Listo. Entonces sigamos. El otro método se llama la centrifugación. Ese era el que yo les hablaba al principio. Entonces, tipos de mezcla, sólido-líquido.
¿Cuál es la propiedad? Diferencia de densidad también. Y fíjense en qué se utiliza. Lo que yo les decía. Para sacarle la grasa a la leche y hacer la leche descremada. Pero también se utiliza en las pruebas de sangre. Para separar el plasma sanguíneo de las células, es decir, de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo eso. Entonces, fíjense cómo está aquí el asunto. La mezcla se pone en un tubo, en este caso, o la leche entera o la sangre completa, ¿sí? Y luego se pone en una maquinita y esa maquinita comienza a girar a gran velocidad. Cuando termine de girar, van a estar los componentes separados. Es decir, el componente más denso va a quedar en el fondo del tubo y el resto de componentes hacia la superficie, el menos denso quedaría arriba. ¿Listo? Entonces, tal vez ustedes hayan visto no sé si se han detallado. ¿Alguno de ustedes o con su familia o algo han visto las series de CSI? Sí, ¿Alguna? señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sí las ven? Resulta que en ese muestran mucho cuando van a hacer los análisis de las pruebas este proceso de centrifugación. Ellos ponen las sustancias dentro de un tubo y las ponen en un aparatico y eso comienza a girar. Y ahí separan los componentes que haya, digamos, en una muestra de sangre para analizar el ADN, etc. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que ellos utilizan ahí. Ahí lo pueden ver. Los que no han visto esa serie, de pronto vean algunos capítulos y se detallan cuando en el laboratorio hagan ese proceso. Se lo muestran mucho. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Siguiente, cristalización. Se ubica o se utiliza en mezclas homogéneas, sólido-líquido. La propiedad es la diferencia en el punto de congelación. Este es un concepto nuevo. Ya habíamos visto punto de ebullición y punto de fusión. Pero existe también el punto de congelación, que igual que los otros sería la temperatura a la cual una sustancia pasa de sólido, de líquido a sólido, perdón. Ya se congela. ¿Sí? A la temperatura a la que una sustancia se congela se llama punto de congelación. ¿Listo? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que se pueden separar por cristalización. Por ejemplo, el agua y el azúcar. ¿Sí? Resulta que si nosotros tenemos una mezcla de agua con azúcar, nosotros podemos cristalizar el azúcar y separarla del agua. ¿Cómo se haría eso? Miren aquí el montaje. Primero, se hace una concentración, es decir, se calienta para evaporar la mayor cantidad posible de agua y que quede bien concentrada la mezcla de agua con azúcar. Si hay necesidad, se filtra por si quedan mugrecitos, impurezas ahí. Y luego, esa mezcla de agua con azúcar concentrada se enfría. Y al enfriarse, se comienza a cristalizar el azúcar. Pero ojo con algo. No se puede enfriar demasiado porque si no se congela el agua. Entonces, ¿cuál es el punto de congelación del agua? Normalmente 0 grados. Entonces, yo no puedo hacer un enfriamiento a 0 grados. Lo puedo hacer, digamos, a unos 4 grados centígrados, que a esa temperatura se cristaliza el azúcar, pero el agua no alcanza a congelarse, permanece líquido. ¿Listo? Y de esta misma manera se hace la fabricación de la aspirina. Resulta que la aspirina, realmente el componente activo es un cristal. Y ese cristal se mezcla con otras cosas para hacer la pastilla que nosotros conocemos. Entonces, lo importante en el laboratorio farmacéutico es que el componente activo de la aspirina, que se llama el ácido acetilsalicílico, esté puro. Y para purificarlo se hace por cristalización. O sea, se cristaliza el ácido acetilsalicílico y se separa de todas las otras componentes que hay ahí. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Sí, profe. Sí, más o menos. O sea, Sí, esto profe. tiene mucho más de qué hablar, pero digamos es para que lo entiendan de una manera general. ¿Sí? Bueno, entonces nos queda la imantación, obviamente, para separar mezclas heterogéneas sólido-sólido. ¿Cuál es la propiedad que se aprovecha? La diferencia en las propiedades magnéticas. ¿Esto qué quiere decir? Que un sólido sea atraído por un imán y el otro no. Así de sencillo.
Eso se llama, cuando son atraídos por un imán, se llama o se denomina que tiene propiedades magnéticas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el aserrín con las virutas de hierro. Obviamente el hierro es atraído por el imán, el aserrín no. Entonces ese es un ejemplo de mezcla sólido-sólido que se puede separar por este método. Y aquí tengo un gráfico en donde estas son las virutas de hierro, para los que no la conocían, y el polvo amarillo que hay ahí es azufre. Entonces el azufre no es atraído por el imán, sino el hierro sí, entonces nosotros podemos separar fácilmente de esta manera. ¿Sí? Aquí podemos poner azufre, o aserrín, o arena, o cualquier cosa que no sea atraído por un imán. Y lo chévere de esto, imagínense que a veces los químicos hacemos análisis del suelo, de la tierra, digamos para cultivos y eso. Y se extrae una muestra de tierra. Y uno puede ponerle un imán para ver si tiene dentro de ese terreno minerales que sean atraídos por un imán, o sea, si tiene metales. Entonces ahí nosotros podemos determinar si ese terreno, por ejemplo, es rico en hierro, por decir algo. ¿Sí lo entienden? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Y la última se llama cromatografía. Esta es más chévere porque miren, sirve para separar mezclas homogéneas de líquidos o de gases. Lo que habíamos dicho al principio, que cómo sacaríamos los gases del aire. Así, con cromatografía de gases. Esa es la técnica que se utiliza. Pero también funciona para líquidos. ¿Cuál es la propiedad? Diferencia en la absorción de sustancias. Entonces, chicos, ustedes ven que aquí yo escribí absorción con D de dedo y no con B, ¿sí? ¿Saben por qué es eso? Porque hay una diferencia. Cuando yo escribo absorción con D de dedo, estoy hablando que las sustancias interactúan de forma superficial, o sea, solo se contactan en su superficie, no más. En cambio, cuando le pongo absorción con B, lo que estoy diciendo es que una sustancia prácticamente penetra en la otra. ¿Sí me entienden la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta absorción con D de dedo es a nivel superficial únicamente. Entonces, un ejemplo, ¿para qué me sirve la cromatografía? Para separar los colorantes en la tinta de esfero marcador. Resulta que uno ve la tinta de un esfero de un marcador y piensa que es de un solo color. Entonces, que es tinta azul, solo es azul. Resulta que no, que esas tintas son combinaciones de diferentes colorantes. Y lo mismo las pinturas, y los vinilos, y las témperas, y todo eso. Eso tiene muchos colorantes ahí, son mezclas. ¿Sí? No son una sola cosa. Entonces, ¿cómo funcionaría la cromatografía? Fíjense en este gráfico. Hagan de cuenta que esto es una tira de papel, ¿sí? Entonces yo pongo una manchita, digamos, de tinta de marcador acá y lo pongo en un recipiente que tiene alcohol en este caso, pero puede utilizarse cualquier otra sustancia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pongo el papel ahí, especialmente papel filtro, que es papel poroso, eso va a comenzar a chupar el alcohol y el alcohol va a comenzar a subir a lo largo de la tira. Y a medida que sube, resulta que los componentes de la tinta se van a comenzar a quedar, a separar, porque algunos se absorben, o sea, se adhieren más fácilmente que otros. Entonces, por eso es que se van separando. Y uno ahí se da cuenta de qué componentes tiene la tinta. Entonces, miren, este gráfico se ve muy bonito, bien separaditas las cosas, pero yo quiero mostrarles cómo es una cromatografía en papel en la realidad. Fíjense. ¿Sí la ven? Miren, esta vaina no es tan bonito como el dibujo, ¿cierto? Entonces, fíjense que son marcadores, marcadores de los que ustedes usan. Micropuntas y eso, ¿sí? Esos marcadorcitos tienen, por ejemplo, este que es verde, fíjense todos los componentes que tiene diferentes colores. Lo mismo acá, lo mismo acá. Eso no es un solo color. Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros podemos hacer esta separación y podemos ver algunas capas, por ejemplo, tinta negra. La tinta negra, fíjese que tiene fácilmente 5 componentes, se distinguen acá.
Eso de negro no tiene nada, tiene 5 combinaciones. Y nosotros podemos decir, bueno, pero es que esto se ve así como muy mezcladito, entonces, ¿cómo podemos separarla mejor? Pues ahí nosotros, ¿qué hacemos? Cambiamos el papel por una cosa que se llama cromatografía en capa fina. ¿Y qué es eso? Es una lámina de vidrio que le echamos una sustancia, un gel de sílica, eso forma una capa, y luego hacemos que le ponemos un puntico de tinta de marcador y hacemos que esa separación, lo mismo con alcohol o con algún líquido, se lleve a cabo. Entonces, en capa fina la separación se vería algo así, chicos. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven que aquí se distingue mejor? Esto es una lámina de vidrio delgadito. Lo blanco es el gel que yo les digo, la sílica. Entonces eso viene como una especie de líquido muy espeso. Uno le echa un poquito a la lámina y lo esparce bien, 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 que no quede en grumos ni nada, que quede planito, planito. Luego le pone la manchita de marcador, en este caso un marcador verde, y la mete en el vasito que está ahí debajo. Esto es un vaso de precipitados. Entonces uno la mete ahí con alcohol o con cualquier otra sustancia y esto comienza, esta sería la parte de abajo, comienza a chupar y a chupar y a chupar y a chupar y a medida que va chupando va comenzando a separar los componentes. Entonces si se dan cuenta que la separación en capa fina es más eficiente, se ve más bonita. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Sí, Eso. señor. Entonces esa es la Señor. cromatografía en capa fina. Y esta, digamos, esto es en papel, esto es en capa fina, lo mismo, la tinta. Entonces imagínense, aquí solo se veían por ahí unos 3 componentes. Aquí miren ya cuántos se ven de la misma tinta, de la verde. ¿Sí? Entonces, ya a nivel de cromatografía de gases, ya son aparatos mucho más sofisticados y bueno, eso ya es un cuento un poco más largo. Pero sí entendieron más o menos cómo funciona la cromatografía, chicos. Sí, señor. Más o Sí, menos, así señor. por encimita. Bueno, a ver, ya ahí terminaría mi presentación. ¿Listo? Yo vi una mano levantada ahorita. ¿Quién tiene preguntas? Yo no, profe. Yo tampoco probé. Yo no. Yo no, profe. A ver. Listo, otro profe. María José o Juan Diego, uno de esos dos es el del grupo. Juan Diego, cierra micrófono. Profe, una pregunta. Señor, Emanuel, dígame. ¿Los talleres para cuándo son? ¿Para Bueno, cuándo es el último plazo? listo. Vuelvo y les digo. Yo les dije la vez pasada, entren a la página del colegio y lean los comunicados. Esa pregunta ya me dice que no lo ha leído. Y eso ya lleva 15 días ahí. Pero se la respondo para que quede aquí en el video. Los talleres se deben entregar a más tardar el 10 de agosto. Repito, a más tardar el 10 de agosto, todos los talleres de todas las materias. En mi caso, ustedes ya tuvieron que haberme enviado algunos. Ya saben que necesito evidencia de la parte teórica y evidencia de las actividades. Si no, les queda la nota incompleta. ¿Sí me escuchaste, Manuel? Sí, profe. Listo. Para todos esa información. Eso está en la circular que se publicó hace más de 15 días en el colegio, en la página del colegio, perdón. Sí, profe. ¿Sí? Y que ustedes tienen que entrar a leer a cada rato. Yo les he dicho, entren 1 o 2 veces por semana, no por mes. Si ustedes entran una vez al mes, ya no se dieron cuenta de nada y ya cuando se den cuenta ya se les acabó el plazo, no entregaron nada. Profe, una pregunta. Señora, ¿Cuándo vuelven a colocar trabajos? el tercer periodo, digamos, en mi caso, ¿no? Porque es que yo sé que hay profesores que manejan
metodologías diferentes. Yo coloqué 3 guías y esas 3 guías son para el periodo, punto, no más. ¿Sí? Entonces, esas 3 guías completicas y bien hechas, a más tardar el 10 de agosto. Y listo. Listo, profe, muchas gracias. Eso. Te digo, en mi caso, porque como yo no sé los otros profes cómo estén trabajando, cada uno con su técnica y eso, entonces yo puedo hablar solamente por mí, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Bueno, Nicole. Sammy, Profe, una pregunta, aparte de los 3 guías, ¿hay más trabajos? no señora, en mi materia no, son Gracias. solo esas. Bien Profe, completicas, una bien hechas. pregunta. Señora Glenda, dime. Profe, es que yo estaba viendo las guías de química y quisiera saber si es obligatoriamente en el cuaderno o se puede enviar en Word. La parte teórica en el cuaderno, porque esa debe quedar escrita. Las actividades como tú quieras, Word, PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, profe. Gracias. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Profe, ¿No? Señor. digamos, es que yo ya le envié el primer taller, pero me faltó la parte teórica. ¿Será que yo se lo puedo enviar? Y me Claro lo que sí. Correcciones y complementos me los pueden enviar al mismo correo. Simplemente me escriben, eso sí se lo recomiendo de mil amores. Escriben nombre completo y curso, ¿no? Tengo ahorita 7 guías que no sé de quién son. Como no sé de quién son, no las puedo calificar, no las puedo valer. Y ya les devolví el correo diciéndoles que por favor me regalaran los datos y no me han escrito nada. Entonces que no les pase. Simplemente me pones, digamos, tu nombre completo, tu curso, pongan curso, por favor, y me pones ahí corrección guía 1 o complemento guía 1 o alguna cosa, y listo. Eso ahí entra en la calificación. ¿Listo? Pero, profe, Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? No, profe, bien normal. Perfecto. Insisto, Profe, después del 10 de agosto ya no voy a calificar ni a recibir nada y ningún profesor. ¿Listo? profe, Jimena, tú sí, Jimena, al final, primero Jimena, que ya me había pedido la palabra. Jimena, ¿te escucho? no, profe, yo no fui. ¿No? Ah, sí, tú hablaste. Bueno. Santiago, ¿qué me iba a decir? Santiago, nada, tampoco. Bueno, entonces a mí. No, profe, no, profe, ya. Ah. A ver, hable Bueno, rápido. a ver, ¿qué iba a decir? Profe, ¿tú sí recibiste al fin mi correo? A todos No. yo les contesto el OK recibido. Si no les he Ok, contestado, puede estar entre los que no me pusieron los datos y entonces no contesté nada. ok, ¿Sí? listo, sí, señor. Bueno. Sammy, dime. Profe, que la vez pasada te había preguntado por el correo que si, que te debía y tú me dijiste que faltaban una tarea que dejaste que la explicaste en la clase anterior. No, tarea no. Yo dije que sigan las instrucciones que dejé en la clase anterior. Las instrucciones me refiero a que venga la parte teórica y las actividades, que no me quede incompleto. Eso. Ah, Y que me listo, las profe, fueran, gracias. y que me las fueran entregando paulatinamente, no dejaran todo para última hora. Esas fueron las instrucciones. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto al trabajo, a las guías o algo? No, profe. ¿No? ¿Ningún otro? No, profe. Bueno, entonces